el tema de, bueno, de representación, género, representación, sobre todo desde una perspectiva subnacional, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, género y representación, el tema de representación descriptiva, representación sustantiva, representación simbólica, bueno, Hannah Pitkin después habla también de representación política. Ese texto yo, cuando estuve en Madrid, tuve acceso a la versión original de Hannah Pitkin, así que le hice algunos escaneos que después yo creo que si no están ya subidos en la bibliografía del seminario, los voy a subir también para que les quede, sobre esto, ¿no? Esta categorización que ella hace de los tipos de representación, ¿no? Pero la mayoría de los trabajos que estudian representación política de las mujeres lo hacen más desde una perspectiva, o inicialmente lo hicieron desde una representación, o sea, una perspectiva de la representación descriptiva, ¿no? Que es, bueno, ver cuántas mujeres hay en los distintos poderes del Estado, ver cuántas mujeres acceden, ver cuántas mujeres son candidatas, ¿no? Que es un poco también el trabajo de las chicas de intendencias, es más desde esta perspectiva, ¿no? De la representación descriptiva, ¿no? Que se supone que la representación descriptiva sea que, o se refiere a que los representantes, las representantes compartan características con la población a la que están representando, en este caso el género, ¿no? Cuando hablamos ya de representación sustantiva, sí entra en juego esto, ¿no? De la producción, ¿no? Bueno, estos representantes, estas representantes, representan intereses realmente de aquellos sectores de la población que están representando. Es decir, por ejemplo, las mujeres impulsan políticas a favor de los derechos de las mujeres o no, ¿no? Que esto es por lo general algo un poquito más difícil de estudiar, y entonces por eso la mayoría de los trabajos siempre se centran en la parte de representación descriptiva, entendiendo todas las limitaciones que tiene esta perspectiva, ¿no? Y más sobre todo en estos últimos tiempos en los que identificamos también liderazgos femeninos en partidos de derecha, partidos de extrema derecha o populismos de derecha, ¿no? Si pensamos en el caso de Italia, con Giorgia Meloni, o en el caso de España, que Vox tiene algunas referentes, bueno, estaba Macarena Olona, en el Partido Popular ahora Isabel Díaz Ayuso. Bueno, liderazgos femeninos que cada vez están cobrando mayor protagonismo también en la escena política y claramente no tienen una agenda, ¿no? En favor de los derechos de las mujeres. Y tienen ideas muy conservadoras, ¿no? Acerca de la familia, bueno, de todo en general. Entonces, nada, estos liderazgos que están empezando a surgir también generan ciertas críticas también a todas estas investigaciones más dentro de la representación descriptiva, porque es como, bueno, queremos que accedan más mujeres, ok, pero miren las mujeres que están accediendo, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos realmente. Eh, y bueno, y acá hay un gran debate, ¿no? Que es, bueno, por un lado, si todas las mujeres que están en las listas son feministas, que sabemos que no, ¿no? Eh, pero por otro lado también de que efectivamente, ya sean de derecha o de izquierda, bueno, deberían tener la posibilidad de acceder a cargos selectivos y a puestos de toma de decisiones. Porque bueno, esto es en lo que se justifican muchas de estas acciones, ¿no? Que como las leyes de cuota, después ya las leyes de paridad tienen otra lógica, pero las leyes de cuota o de cupo femenino en sus inicios tenían esta... ok, no. Bueno, esta perspectiva de que eh, como las mujeres son el 50% de la población, deberían tener el 50% de la representación. Bueno, o debería haber acciones afirmativas o de discriminación positiva que lo que tiendan es a mejorar la participación de las mujeres y el acceso a los poderes del Estado, ¿no? Porque los poderes del Estado son poderes que están eh, masculinizados, en los que, y acá, bueno, tenemos como, esto podemos hacer otro encuentro de teorías feministas que ya lo tengo preparado, así que
porque lo di en México, eh, de, bueno, esa división sexual del trabajo histórica, ¿no? O el contrato sexual, como dirá Carol Bateman, en el que a las mujeres se las ha circunscripto al ámbito de lo privado, del hogar, y a los hombres al ámbito de lo público, ¿no? En lo público como un espacio masculino y lo privado o lo doméstico como un espacio femenino. Entonces hay que romper con esa división sexual del trabajo y bueno, que las mujeres estén en la arena pública es un poco romper, ¿no? Con esa división sexual del trabajo. Más allá de esto, qué tipos de mujeres sean, ¿no? Porque también está otra cuestión de, bueno, estas mujeres pertenecen a cierta élite y sí, inicialmente sí, o sea, las mujeres que accedían como representantes pertenecían a un sector privilegiado de la sociedad, no eran cualquier mujer. Se está ampliando de a poco, pero esto también lo podemos pensar con los varones que sucede lo mismo, ¿no? Inicialmente. Eh, y acá está la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels, ¿no? Que es como, bueno, seguimos eligiendo elites, ¿no? Por más que estemos en democracias representativas, ¿quiénes son los que acceden? Pero bueno, ahí nos vamos como a otros debates y si no, tendríamos que criticar todo y entonces no hacemos nada, ¿no? También esa es la otra cuestión. Eh, entonces, hoy los papers que les propuse para hoy se inscriben dentro de esta noción de representación más descriptiva, sobre todo en poderes legislativos, pero también en poder ejecutivo. Por eso está el texto de Barnes, Sciocchi y Lopreite, que es bastante reciente, 2019, que estudian gabinetes ministeriales a nivel subnacional. Y después tienen el texto de Caminotti y el Cogliano, o sea, si vamos cronológicamente, en realidad el de Caminotti y Freidenberg, que ellas lo que hacen es hacer un índice de la fortaleza de la cuota. Igual ahora, o sea, digo brevemente un poquito de cada uno para que vean, bueno, dónde se inscribe cada uno. Entonces están estudiando poder legislativo, sobre todo a nivel subnacional. Caminotti y el Cogliano también están centradas en las primeras olas de reformas de leyes paritarias, que las leyes de paridad tienen otra lógica, eh, y se inscriben dentro de otro discurso también. Y después la ponencia mía de Rosario, en realidad es como sí, es una mezcla entre cupo femenino y paridad en las provincias, ¿no? También los avances hacia la paridad en las provincias. Eh, que después, bueno, está el texto de Caminotti y del Cogliano que analiza estas tres primeras eh, leyes de paridad, ¿no? La primera ola de reformas paritarias. Entonces, bueno, em, bien, entonces. De la distribución de lecturas, creo que este era el texto que nadie había leído, que era el de Caminotti y el Cogliano, que era el del origen de la primera generación de reformas paritarias, ¿no? En América Latina. ¿Por qué en América Latina? Porque acá un poco de contexto. Bueno, Argentina es el primer país en sancionar una ley de cupo femenino en 1991 para la elección de cargos legislativos nacionales, ¿no? Entonces, todas las personas que analizaron, por lo general, leyes, los procesos de implementación de estas leyes de cupo femenino a nivel subnacional, se estudió sobre todo como un proceso de arrastre, ¿no? Que se había dado de la ley nacional sancionada en 1991 y que después fue replicada en las provincias, ¿no? Muchas provincias también que después tuvieron procesos de reforma de sus constituciones en esa época o grandes reformas electorales fueron incorporando al cupo femenino, en casi todos los casos de un 30%, que era el cupo femenino que se había establecido a nivel nacional, pero algunas provincias como Entre Ríos y Jujuy, si no me equivoco, no me acuerdo ya, por suerte tienen leyes de paridad, pero tenían cupos más bajos, como del 20-25%, ¿no? Porque esto, digamos, es importante entender por qué puede suceder esto. Y esto se da por nuestro tipo de federalismo, ¿no? Que es un federalismo con alto nivel de descentralización política y administrativa, nos diría Marcelo Leiras, ¿no? En estas, bueno, hay distintos índices para medir descentralización, ¿no? Descentralización política.
Y Argentina tiene un alto índice de descentralización en cuanto a lo político y administrativo, ¿no? Después habrá que ver en cuanto a lo fiscal y lo económico, pero en lo político y administrativo hay un alto nivel de descentralización. ¿Esto qué hace? Que tengamos, bueno, ahora sí, porque ya hay código electoral en la ciudad, 24 sistemas electorales distintos. Entonces, acá sí viene una perspectiva más multinivel, que es son 24 sistemas electorales distintos, pero que conviven con un sistema electoral a nivel nacional y son juegos anidados, decimos, ¿no? Paula Clerici, por ejemplo, usa esta metáfora de que estamos hablando de juegos políticos que son anidados, porque están anidados entre los distintos niveles de gobierno. Entonces, lo que puede suceder a nivel nacional puede tener un impacto en el nivel subnacional, lo que puede suceder a nivel subnacional, vamos a ver, también puede impactar en lo que puede suceder a nivel nacional. Entonces se dice que este primer proceso de sanción de leyes de cupo femenino se dio más como esto, ¿no? De un efecto arrastre del nivel nacional al nivel subnacional. Y que los gobiernos subnacionales un poco que copiaban, ¿no? Ese cupo del 30% para la elección de sus cargos y sobre todo, ahí está, Juli se suma, y sobre todo de cargos legislativos, ¿no? ¿Por qué? La mayoría de las leyes de cupo femenino, y después ahora van a ver las leyes de paridad, lo que hacen es establecer mínimos de representación según géneros, pero para cuerpos colegiados, es decir, cuerpos en los que se elige más de un cargo. Entonces, por lo general, la mayoría de las legislaciones apuntaban al poder legislativo. Pero acá lo mismo, tenemos distintos sistemas electorales en cada provincia y esto puede afectar el nivel de efectividad de estas leyes, ¿no? Porque en la ley de cupo femenino y vamos a ver las leyes de paridad lo que hacen es modificar cómo los partidos tienen que confeccionar las listas de candidatos y candidatas. Ahora, no hacen más que eso, ¿sí? Después, si la provincia tiene un sistema electoral más de corte proporcional o más de tipo mayoritario, si los cargos se eligen en distritos más reducidos, de una magnitud de distrito más pequeña, o se toma a toda la provincia como un distrito único y se eligen en un distrito plurinominal la cantidad de cargos, si el poder legislativo se renueva por mitades o se renueva de manera completa, si el sistema electoral es mixto, por ejemplo, ¿no? Como el de Córdoba, que una cantidad de representantes quizás eligen más de representación departamental o territorial y otra cantidad de representantes tomando a toda la provincia como un único distrito, y entonces es más plurinominal. Bueno, todo eso obviamente va a incidir en la efectividad de estas normas, ¿no? Entonces hay como distintas investigaciones. Hay investigaciones que se han centrado en ver cómo interactúan justamente los elementos del sistema electoral con la efectividad de las cuotas. Y entonces acá toman en cuenta, bueno, cómo son las elecciones de los poderes legislativos en cada provincia, cuáles son las características del sistema electoral. Otras investigaciones que se han encargado más de ver cómo fueron los procesos de sanción de estas normas, y acá, por ejemplo, está el texto de Caminotti y el Cogliano, es decir, bajo qué contextos se dio impulso a estas normas y sobre todo a normas que han intentado ampliar el cupo femenino, que en este caso vendrían a ser las leyes de paridad, que ya establecen en Argentina la paridad se interpreta como un 50% de las candidaturas para cada, bueno, sexo o género, depende de la legislación. En la mayoría de las legislaciones se estableció que el sexo será determinado por el sexo que figura en el DNI, y acá ahora estamos en un problema, porque tenemos tres categorías en el DNI, y que eso, bueno, todavía no hay nada que yo haya encontrado académicamente escrito al respecto, sí artículos, pero entonces ahí tenemos, bueno, otro tema, ¿no? Y es una gran crítica que se les hace a las leyes de paridad porque son binarias, reproducen el binarismo, porque solo hablan de varones y mujeres o de hombres y mujeres, pero bueno, ese es otro tema que tenemos ahí en el tintero. Y después tenemos, bueno, esto, investigaciones que trataron de estudiar qué efecto tuvieron en el acceso a los cargos, en este caso de los poderes legislativos. Efectivamente, estas normas aumentaron la cantidad de mujeres que accedieron a los poderes legislativos o no, ¿no? Entonces, bueno,
Dentro de todas estas vertientes que uno puede estudiar dentro de las leyes de cupo femenino y después ahora dentro de las leyes de paridad, este texto de Caminotti y del Cogliano lo que hace es ver, bueno, cuáles fueron los procesos por los cuales se impulsaron reformas para pasar de las leyes de cupo femenino que establecían este 30% y que habían sido sobre todo por una gran influencia de lo que había sido a nivel nacional, hacia leyes de paridad, es decir, que aumentaban el porcentaje de mujeres que se incluían en las listas. ¿Y por qué digo que esto de la paridad 50-50 es algo característico de Argentina y sobre todo de América Latina? Porque en Europa la participación equivalente de géneros se interpreta como un 40-60, no como 50-50. Entonces van a ver que, por ejemplo, en el caso de España, la participación equivalente de géneros establece esto, que no haya ni un mínimo, o sea, que ninguno de los dos géneros esté... eh, digamos, que la presencia de ninguno de los dos géneros sea mínima el 40% o supere el 60%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por lo general en las listas españolas, este 40% por lo general son las mujeres y el 60% los varones, ¿no? Entonces, así es como interpretan la participación equivalente de los géneros. Pero bueno, esta interpretación es posible porque en la conferencia de Atenas, bueno, de esta reunión que se hizo de muchos estados europeos, en 1992 establecieron, así es como definían a la democracia paritaria, ¿no? La democracia paritaria se define por primera vez ahí, en esta conferencia de Atenas en 1992, y lo interpretaban así, ¿no? Como 40-60 o 50-50. Entonces, bajo esta definición es que se pueden justificar ambos caminos, ir por el 40-60 o por el 50-50. Entonces, ¿qué pasó en Argentina y lo cual fue, eh, digamos, novedoso? Es que las primeras leyes de paridad se sancionaron a nivel subnacional. Entonces, tenemos tres provincias que son Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, que para el 2000, y después, bueno, Río Negro 2002, ya habían sancionado su ley de paridad a nivel subnacional. ¿Qué sucede en el 2000 a nivel internacional? Hay una autora que se llama Joan Wallach Scott que escribe acerca de la parité y todo el proceso de sanción de la norma paritaria en Francia, pero que también se dio para elecciones locales, sobre todo, y eso sucedió en el 2000, ¿no? Entonces, hay un antecedente que tenemos en el mismo año, es la sanción de las primeras normas paritarias en Francia. Entonces estas autoras se preguntan, bueno, ¿qué sucedió o cómo se originan estas reformas tempranas? Estas reformas de leyes de paridad que se dieron mucho tiempo antes de que a nivel nacional haya una ley de paridad. Porque a nivel nacional es recién en noviembre de 2017 que se sanciona la ley de paridad en los ámbitos de representación política, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un poco lo que yo les adelantaba. Hay cambios que pueden suceder a nivel nacional y que después tengan un efecto arrastre en el nivel subnacional, pero hay otros cambios normativos, de políticas, que también se pueden dar primero a nivel subnacional. Y entonces esto es lo que llamó la atención de estas investigadoras. A mí también me llamó la investigación y por eso hice la investigación que presenté en Rosario, que la investigación de Rosario es de 2018, esto se publicó en 2019, que es, bueno, lo que encuentran estas autoras es que en realidad este primer proceso de sanción que se dio entre el 2000 y 2002, y fueron Santiago del Estero, Córdoba y Río Negro, se dio por distintos motivos, ¿no? Como recabando y analizando cómo habían sido los procesos de sanción de las leyes de paridad, dicen, bueno, encuentran que hay distintas trayectorias causales. Entonces, por ejemplo, en Santiago del Estero y Córdoba fueron muy importantes la presencia de mujeres políticas, ¿no? En estos casos, que eran las esposas de los gobernadores, quienes encabezaron esta agenda, ¿no? Y entonces que la presencia de estas mujeres críticas, digamos, o sea, que tenían roles, ya sea ocupaban la Secretaría de la Gobernación, ¿no? O tenían, digamos, un cargo en el gobierno de sus esposos, respectivos esposos, ayudaron a explicar también esto. Pero en el caso de Río Negro, por ejemplo, se dio de manera distinta, que en Río Negro se dio en 2002, se dio dentro de un proceso de reforma electoral y política más amplio en el que se incluyó la paridad
y en el que, bueno, fue importante, por ejemplo, la coalición de legisladoras de distintos partidos, por ejemplo, ¿no? Para impulsar la sanción o la inclusión de la paridad dentro de esta reforma electoral, ¿no? Que esa es otra cuestión, uno puede analizar si estas reformas se dan de manera individual, ¿no? Y se presentan como proyectos individuales que solo reformen esto que les digo, que es la conformación de las listas, o en cambio uno puede entenderlos también si se dieron dentro de procesos de reforma electoral más amplios, ¿no? Y que la reforma electoral haya sido como una ventana de oportunidad para introducir, por ejemplo, el tema de la paridad. ¿No? Ya que se están modificando tantos elementos del sistema electoral, aprovechamos y metemos la paridad, ¿no? Como esta ventana de oportunidad. Entonces, bueno, en lo que tienen este primer texto es un análisis sobre todo de esas tres primeras leyes de paridad, que todavía, como dicen las autoras, no están inscritas de esto dentro de este marco conceptual más de entender la democracia en términos generalizados, perdón, ¿no? Eh, Sino y que esto, que varían también con el régimen político. Entonces, bueno, hay que estudiar, bueno, cómo se dan estos procesos de sanción de manera más amplia. Pero sí es importante estudiar esto, cómo se dan esos procesos de sanción, porque la mayoría de las investigaciones que encontramos después de la sanción de las leyes de cupo femenino están concentradas más en observar esto. Bueno, las leyes de cupo femenino, ¿aumentaron o no la participación de las mujeres en los poderes legislativos? ¿Cómo incidieron los efectos del sistema electoral en el efecto de la efectividad de estas normas, ¿no? eh, Sistemas mayoritarios son perjudiciales para la implementación de leyes de acciones afirmativas o de discriminación positiva, como las leyes de cupo femenino o paridad. ¿En qué lista sería conveniente? ¿Sería conveniente que las listas sean cerradas y bloqueadas o que sean abiertas, por ejemplo, ¿no? Son distritos, ¿en qué distritos es más probable que accedan mujeres a los poderes legislativos? ¿En distritos plurinominales o en distritos con magnitudes de distrito más pequeñas, ¿no? Eh, no digo uninominales porque ahí, bueno, hay solo un cargo en la lista, entonces no se aplica la norma, ¿no? Que esas son las válvulas de escape. Vamos a ver ahora cuando veamos el texto de Freidenberg y Caminotti, de los que hablan las autoras, ¿no? Pero bueno, bien, esto de este primer texto, que no lo habían leído nadie, si quieren, pasamos al próximo, que este sí es del de Caminotti y Freidenberg, que miden federalismo, bueno, federalismo electoral es un concepto, como les decía yo, de que hace referencia, ¿no? A que en sistemas con altos niveles de descentralización política y electoral también encontramos un sistema electoral federalizado, ¿no? Como muchos sistemas electorales. Y también vamos a encontrar, ya les adelanto, muchos sistemas de partidos. La oferta electoral cambia provincia tras provincia y según qué cargo yo esté eligiendo. Entonces esto complejiza aún más todo el análisis, ¿no? Y entonces se analizan fortalezas de cuotas de género y representación en ámbitos subnacionales, en un estudio comparativo entre Argentina y México, ¿no? Mariana Caminotti sobre todo escribiendo de Argentina y Freidenberg de México. Bien, ¿quién se había anotado para este? Y yo, no sé No, si alguna más. Mm. creo que eras la única. Ah, eh, Igual nos quedan 3 minutitos de este y pasamos al próximo link. eh, ¿Quieres Y que arranquemos. Sí, cuente un arranquemos. poco? Dale. Sí. Bueno, bueno, lo que hablaba un poco Vicky, y básicamente lo que hace, bueno, es analizar el diseño de las cuotas de género subnacionales en Argentina y en México, y su relación con la representación de las mujeres. El periodo es 2011-2013, porque creo que si no me equivoco, en 2014 en México era donde pasaba lo de la ley de paridad, si no me equivoco. Sí. Entonces, como que, bueno, analizan las cuotas de género. Em, y que van a tener como un primer indicio, como una hipótesis de las fortalezas de cuotas. Bueno, incrementa la elección de legisladoras provinciales en Argentina,
Y en México van a ver que hay unas debilidades de la legislación, lo que provoca un mayor margen de maniobra para las élites, digamos, que puedan, digamos, como zafar de incluir a las mujeres en las listas. Bueno. Las cuotas de género, hay dos tipos de implementación, hablan. Una es la voluntaria, es decir, como que cada país empieza, digamos, a promover estas cuotas de género por un compromiso que tienen. Y después está la vía legal, que son las leyes de cuotas, que, bueno, son obligatorias. Em, Bien. Y bueno, habla también de tres propiedades que condicionan la efectividad de las leyes, que son el tamaño de la cuota, el mandato de posición de la cuota y los mecanismos que penalizan el incumplimiento de las cuotas. Es decir, si no las cumplen, tienen alguna sanción, una multa, que muchas veces hay estudios en donde los partidos políticos no les importa pagar esa multa, prefieren pagar la multa antes que poner a mujeres, que es bastante grave eso, porque habla de una discriminación muy grave. Eh, y bueno, hacen como unas diferencias, que esto también lo hablaba Vicky, entre Argentina y México, que habla también de lo del efecto de contagio en las provincias, que primero se incorporó las cuotas de género en 1991. Bueno, esto ya lo dijimos, que el mínimo era el 30% de mujeres en sus nóminas de candidatos nacionales, y bueno, después hay un efecto de contagio en lo que son las provincias Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. Y como la cuestión que analizan, sobre todo acá, es el índice de fortaleza de cuota, eh, que tienen 5 variables. Bueno, José. Bueno, como está diciendo, lo que hacen es un índice de fortaleza de cuota con 5 variables. Tenemos el tamaño de la cuota, es decir, el porcentaje de las candidaturas que se deben asignar a mujeres. Por ejemplo, o sea, teníamos 30% al principio, hasta llegar a la paridad. Después el mandato de posición, es decir, dónde las ponen a las mujeres, sea al principio, sea a lo último, que por lo general es a lo último, más que nada en las cuotas. Después hay otro que ellas lo nombran enforcement, que es básicamente la penalidad que tienen por el incumplimiento de la cuota. El alcance es la otra variable, que es el rango de candidaturas a las cuales se aplica la cuota. Eh, es decir, esto es como, hay candidaturas que pueden ser para las titulares o para las suplentes. O sea, sería amplio cuando es la fórmula completa, tanto para las titulares y para las suplentes. Y después la válvula de escape, que es la normativa que contempla excepciones al incumplimiento de la cuota. Estas son como las 5 variables que tiene este índice, que lo elaboraron Freidenberg y Caminotti, o sea, es de elaboración propia. Entonces, se va a medir en un rango de 0 a 1, va a reflejar, o sea, el 0 va a reflejar la opción que perjudica la elección de mujeres, o sea, 0 es cuando perjudica totalmente a la mujer. Y es decir que hay una menor fortaleza del diseño de la cuota. Y después 5 es cuando hay mayor fortaleza en la cuota. Entonces, lo que van a decir es que el diseño de las leyes de cuota es más homogéneo y tiende a ser más fuerte en las provincias argentinas que en los estados mexicanos. Entonces, bueno, van a hacer todo el análisis, etcétera, y lo que concluyen es que en Argentina, o sea, si bien
las variaciones en el diseño de las cuotas de género tienen diferentes consecuencias sobre la representación descriptiva de las mujeres en la Argentina y México. En Argentina, bueno, la mayor fortaleza de la legislación guarda relación con una mayor proporción de legisladoras provinciales. Pero hay una diferencia con México porque la representación proporcional en México, la relación es positiva, pero no estadísticamente significativa. Es decir, a grandes rasgos es que en Argentina hay mayor, esperen, que lo tengo acá. Em, acá. En Argentina, las cuotas de género son más claras. Y son como, o sea, no hay tanta válvula de escape ni nada por el estilo. Por lo cual hay una mayor fortaleza de la cuota de género. Y al haber mayor fortaleza de las cuotas de género, hay más mujeres representando. En cambio, en México es como que genera las leyes como que son medias ambiguas, hay mayor válvula de escape y eso hace que las élites partidarias puedan tener mayor maniobra para no poner a mujeres en las listas. Y por lo cual no hay tantas mujeres representando en las legislaturas, ¿no? Porque tienen mayor maniobra para evitar esto. Así que bueno, nada. Bueno, buenísimo, José. Este índice de fortaleza de la cuota después lo usaron muchos trabajos. O sea, retomando el índice de fortaleza de la cuota, también lo usaron para medir el índice de fortaleza de las leyes de paridad. Eh, yo, por ejemplo, en el trabajo de la ponencia de Rosario también usé el índice de fortaleza de la cuota en la parte del diseño normativo, ¿no? que tenían las leyes. Y acá algo clave, además de las válvulas de escape, son los mandatos de posición. Que el mandato de posición hace referencia a esto de que si las candidaturas de cada género tienen que ubicarse, por ejemplo, cuando hablamos de leyes de paridad, de manera alternada o no. En el caso del cupo femenino sucedía también al principio, por ejemplo, que el 30% de las candidaturas siempre se destinaban a las mujeres, por más que la ley no decía que ese 30% era de las mujeres, y las mujeres se ubicaban al final de las listas. Entonces, las chances de poder acceder a los cargos que están en juego, ya sea en cualquier tipo de sistema electoral, siempre estar en los primeros puestos de las listas son los puestos seguros. Entonces, lo que se hacía era poner a las mujeres al final de las listas. Entonces, se cumplía en términos objetivos con la normativa, porque la normativa no establecía mandatos de posición. Entonces lo que hicieron fue empezar a establecer mandatos de posición. Entonces efectivamente justo el punto en la variable esta del mandato de posición, quizás muchas veces hace más a la efectividad de la cuota que, por ejemplo, si hay sanciones por el incumplimiento o no. Salvo que la sanción sea la no oficialización de la lista. Que esa es la sanción que tenemos en Argentina en la mayoría de este tipo de leyes. Si la lista no cumple con la ley paritaria o la ley de cupo femenino, la lista no se oficializa. Entonces el partido no puede competir en la elección. Entonces ahí sí, ese tipo de sanción, más que, como decías antes, una multa, sí es la que obliga a los partidos a cumplir con la norma, ¿no? Tiene un efecto más fuerte. Pero bueno, esto es para que vean también que los diseños de las normativas pueden variar también en términos subnacionales, ¿no? Por más que hablemos del mismo tipo de ley, pueden tener distintas características y según las características habla de la efectividad o de la fortaleza de esa norma, ¿no? En lograr ese objetivo, que es que participen más mujeres y accedan más mujeres a los poderes. Bien, esto después. Prefiero ir primero al de Barnes, Sciocchi y Lopreite, que, como decía antes, esto ya nos vamos un poco del poder legislativo, porque ¿qué sucede? Todas estas normas, por lo general, afectan, como les decía yo, a cuerpos selectivos colegiados, es decir, que son electos por voto popular, en donde hay más de un cargo. Entonces, por lo general se aplica a poderes legislativos.
Pero hay algunas normas, por ejemplo, como la de Santa Fe, que sí aplican a la conformación de los gabinetes ministeriales, ¿no? Hay algunas normas que se exceden del poder legislativo y van hacia el poder judicial y hacia el poder ejecutivo. Son los menos, ¿no? O sea, son los casos más paradigmáticos, digamos, yo les doy como ejemplo Santa Fe, ¿no? Que además tardó muchísimo tiempo en sancionar una ley de paridad, o sea, fue una lucha muy eh, larga, las de las santafesinas por poder sancionar su ley de paridad, que fue hace unos pocos años, pero bueno, fue una ley de paridad fuerte en términos del diseño de la normativa y a qué poderes aplica. Pero bueno, esta no es la norma, digamos. Por lo general las leyes de paridad o leyes de cupo no afectaban sobre todo a poder ejecutivo, por ejemplo, fórmulas de gobernador y vice en las provincias que eligen gobernador y vice, eh, y composición o la conformación de los gabinetes ministeriales. Entonces, bueno, les traje este otro paper que analiza gabinetes ministeriales a nivel subnacional en los 24 distritos. Y este creo que era Mica, ¿no? ¿Te habías anotado? Sí, sí. ¿Querés contarnos? Bueno, bueno, básicamente como dijo Vicky, los autores tratan de, bueno, analizar cuáles son los factores que influyen en el acceso de mujeres a los gabinetes ejecutivos. Me parece que lo que hacen es discutir con otros autores que analizan justamente poderes legislativos y también hacen política comparada en países europeos y de América Latina. A partir de estos autores, que bueno, que justamente los autores del texto retoman, eh, sacan una serie de hipótesis para comprobar si puede ser generalizable a el nivel subnacional, al nivel de las provincias. Y bueno, básicamente lo que hacen es adoptar un enfoque de oferta y demanda para analizar estos factores. Los factores de la oferta están más vinculados a a las motivaciones y el capital político bueno, de estas mujeres, como la experiencia política, los recursos financieros con los que cuentan, sus ocupaciones, las calificaciones educativas y las habilidades legislativas, perdón. Y bueno, a partir de estos factores de la oferta, plantean tres hipótesis. La primera de ellas dice que el número de mujeres en gabinetes provinciales aumenta con los años a partir de la inclusión de estas en las instituciones representativas. Eh, o sea, lo que hacen básicamente es analizar la cantidad de años a partir de los cuales se sancionó la ley de cuotas en las provincias. Y sostienen, o sea, esta hipótesis sostiene de que a mayor cantidad de años hay un mayor aumento del número de las mujeres en los gabinetes provinciales. Después, una segunda hipótesis dice que la cantidad de mujeres en los gabinetes provinciales aumenta a medida que se incremente el porcentaje de estas en la fuerza laboral, ¿no? Bueno, esto básicamente porque esta hipótesis, digamos, también mantiene de que a medida de que las mujeres trabajen más, sean económicamente activas, también van a tener una mayor participación en la política. Y por el otro lado, que el número de mujeres en gabinetes provinciales aumenta a medida que también aumente su nivel educativo terciario o en niveles superiores. Esto también eh, porque sea la suposición de que a mayor nivel educativo de las mujeres,
también tienen una mayor participación política y también una sociedad como más educada tiene mayores, digamos, aceptación a que las mujeres participen en política. Y luego, desde los factores de la demanda, eh, están relacionados con los costos y beneficios que tienen, o sea, que tiene la asignación de las mujeres en los gabinetes provinciales. Influye en la decisión de quiénes son los que designan estos puestos como los gobernadores o gobernadoras. Bueno, y a partir de este enfoque de la demanda, establecen cuatro hipótesis también de que el número de las mujeres en gabinetes provinciales aumenta cuando la gobernadora sea una mujer. Después, una quinta hipótesis de que también este número de mujeres en los gabinetes provinciales aumenta a medida que aumenta el tamaño del gabinete porque se considera que hay una menor competencia entre la asignación de estos puestos a medida que aumenta el tamaño del gabinete. Después tenemos que el número de mujeres en los gabinetes provinciales aumenta si el gobernador tiene un bloque mayoritario en la legislatura. Esto es porque, digamos, cuando es minoritario, como que necesita realizar, eh, como que se dice, alianzas con otros partidos y designar líderes de de esos otros partidos opositores eh, en en estos cargos ministeriales para hacer justamente esas alianzas y para poder eh, aprobar leyes en las legislaturas provinciales y la mayoría de esos líderes de estos partidos son varones. Y una séptima hipótesis que dice que eh, el número de mujeres aumenta cuando el gobernador es parte del peronismo, porque, bueno, sostiene justamente que aquellos partidos progresistas son quienes eh, mayor lugar le dan a las mujeres en la política y en estos cargos ministeriales. Bueno, ahí también realizan todo un cálculo entre estas variables y llegan a la conclusión de que, bueno, algunas se cumplen, otras no. Las hipótesis de las ofertas no se cumple ninguna y las hipótesis de la demanda, por ejemplo, la que no se cumple es la que si el gobernador tiene un bloque mayoritario en la legislatura, aumenta la designación de mujeres porque dice que aquellos partidos que tienen una minoría en la legislatura tratan de asignar mujeres en los cargos para ampliar su base electoral, digamos, y tener mayor aceptación entre mujeres. Pero bueno, básicamente es eso el texto. Está bueno también, bueno, gracias Mica por el resumen, que vean también esto, que uno puede plantear un montón de hipótesis y que después cuando va a los resultados efectivamente no se cumplen, como en este caso la mayoría de, de las hipótesis, ¿no? Sobre todo esto que hace de la oferta, si es esto, que haya más mujeres en el mercado laboral, que haya, ¿no? Como circunstancias que uno pensaría que podrían llegar a contribuir a que haya una mayor presencia de mujeres en los poderes ejecutivos o en esto, o liderando áreas gubernamentales, bueno, no están así, ¿no? O también pensaría si tienen que negociar los puestos ministeriales en alianzas electorales, que después se transformen en alianzas de gobierno, ¿qué impacto puede tener eso? Eh, Así que bueno, fíjense que el recorte que toman es de 1992 a 2016, ¿no? Y acá es, bueno, es todo un desafío también acceder a los datos de cómo estaban conformados los gabinetes ministeriales de los 24 distritos en ese tiempo, ¿no? Porque los de ahora
están en las páginas web de las gobernaciones. Ahora, si uno quiere ir para atrás, hay que mirar las leyes del Ministerio de las Provincias, ¿no? Porque así como tenemos una ley de ministerios a nivel nacional, que además va cambiando en cada nuevo mandato, ¿no? Piense que cada 4 años más o menos cambian los gabinetes ministeriales. Hay que ver también si los gabinetes no tuvieron cambios, porque no son estáticos los gabinetes ministeriales tampoco. Pueden, dentro de un mismo mandato de 4 años, pueden cambiar varias veces también, ¿no? Los ministros o ministras. Por lo general, la norma es más que sean más estáticos, pero bueno, también puede haber cambios ministeriales. Entonces acá también está todo el tema del acceso a la información y sobre todo con Poder Ejecutivo es más complejo porque los sitios web de los poderes ejecutivos no suelen tener una parte de historia o de mandatos anteriores como sí podemos encontrar en las páginas web de los poderes legislativos, ¿no? Que uno se fija por periodos legislativos anteriores y puede filtrar y descubrir, bueno, quiénes eran los miembros del Poder Legislativo en etapas anteriores. Con Poder Ejecutivo es más complejo, hay que ir a buscar estas resoluciones, ¿no? De las gobernaciones en las que se designaron los ministros o las ministras al inicio del mandato, entonces, bueno, o buscar en notas periodísticas, ¿no? Donde se comparte, bueno, asume el nuevo gobernador o la nueva gobernadora y este es su gabinete, ¿no? Bueno, y después también hay otras cuestiones que se pueden analizar también con gabinetes ministeriales, que también se hace, por ejemplo, en poder legislativo con lo que es comisiones legislativas, es ver qué áreas encabezan las mujeres, ¿no? Si seguimos reproduciendo esta división sexual del trabajo, y entonces son áreas más de tareas reproductivas, ¿no? Como educación, desarrollo social, salud, o si en cambio están en áreas más de productivas o eh, más de preservación del sistema. Bueno, acá hay distintas categorizaciones que se hacen de los tipos de temáticas que se pueden liderar, pero bueno, también es interesante ver eso, que también hay mucho escrito sobre eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué áreas lideran las mujeres? Si es que lideran áreas, bueno, ¿en qué áreas están? Entonces eso es interesante también. Bien. Y ahora creo que era Male que me leyó a mí. Esto ya les adelanto, es muy exploratorio, muy exploratorio. Y hay un montón de variables. Sí. Sí, yo lo leí, pero bueno, Vicky, te voy a pedir tu ayuda cuando termine de hacer toda la síntesis que pueda hacer, porque bueno, es mucho dato de muchas provincias y medio que en el medio me perdí, así que bueno. Bueno, en este trabajo Vicky habla más o menos de lo que hablábamos al principio, de, de cómo se implementan las leyes de paridad y de cupo según cada provincia, porque hay muchas desigualdades en el acceso político a las mujeres y esa desigualdad se da más que nada a nivel territorial. Eh, entonces, como más o menos el objetivo es explorar las características paritarias en las provincias, tomando en cuenta las condiciones en las que se aprobaron las respectivas leyes de paridad en el periodo que va de 1991 al 2017, eh, si no me equivoco. Bueno, teniendo en cuenta que Argentina es una federación política descentralizada en el sentido que los actores provinciales son los responsables de las decisiones políticas más relevantes y son unidades fundamentales de organización territorial del poder público, y también teniendo en cuenta que hay una territorialización em, en el sentido que el diseño institucional federal brinda una amplia autonomía electoral, administrativa, legal a las provincias. Por ende, hay mucha desigualdad a la hora de aplicar una política de género, de cupo, de paridad y demás. Bueno, Vicky analiza esto desde una dimensión normativa, electoral, legislativa y partidaria. Cada una yo entendí como que tiene un orden secuencial casi
como analiza la característica legislativa, que tiene un poco de influencia, o está influenciada en realidad por el diseño de la norma y el sistema electoral. Al mismo tiempo, el sistema electoral no actúa solo en un vacío, sino que tiene en cuenta a un sistema de partidos, así que más o menos cada dimensión va teniendo un orden, por así decirlo. Bueno, después yo ahí ya me fui, es mucho análisis descriptivo de características de la legislación provincial de cupo y de paridad por provincia. Ay, para que se me fue el texto. Em, lo mismo para la dimensión electoral por provincia, el tratamiento legislativo y el sistema de partidos. Y como conclusiones preliminares, eh, bueno, sinceramente, perdón, pero me perdí un poco porque lo releí hoy a la mañana, anoté un par de cosas y esto llegué hasta acá. Perdón, pido mil disculpas al grupo y a la reunión de hoy. No pasa nada, ¿vale? Es un quilombo esta ponencia, o sea, yo ya les adelanto. Piense que era mi primer ponencia también y yo estaba recién graduada. Eh, entonces quise estudiar todo, básicamente, ¿no? Y eso no hay que hacerlo. Entonces yo qué quería estudiar, quería saber, o sea, mi pregunta, el problema era por qué había provincias que habían sancionado sus leyes de paridad cuando a nivel nacional no había una ley de paridad. Por eso mi recorte de temporal es 2017. Yo tomo hasta la sanción del proyecto nacional. Y entonces no incluyo ninguna ley que se haya sancionado posterior a que ya había una ley nacional. Entonces yo descarto ese factor que es el de arrastre del nivel nacional a subnacional. Porque efectivamente, o sea, si no me equivoco, antes del 2017 había 8 provincias ya que tenían, o más, que ya tenían ley de paridad cuando a nivel nacional no había una. Entonces yo lo que quería era explorar, bueno, qué causas podrían haber estado detrás de la sanción de esas leyes de paridad a nivel subnacional. Y entonces, haciendo toda la revisión de la literatura, encontré que dentro de la literatura, como había distintos factores. Algunos que le adjudicaban esto a, o sea, yo pensaba, bueno, puede ser que puede tener que ver porque son las provincias que tienen una mayor trayectoria con una ley de cupo femenino. Entonces son las primeras en sancionar ley de cupo femenino y eso hace que, bueno, que ya la experiencia, que haya una mayor cantidad de mujeres en la legislatura hace que puedan impulsar este tipo de normativas. Tiene que ver con una cuestión de masa crítica y de antigüedad de su ley de cupo femenino. Entonces esa era la dimensión normativa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí medían esto. ¿Hacía cuántos años que tenían ley de cupo femenino? ¿Qué tipo de leyes de cupo femenino tenían? Si eran fuertes, no eran fuertes, en esto de la fortaleza de la cuota. Después quería ver poder legislativo. Entonces ahí analizaba, bueno, esto se dio en poderes legislativos, quería buscar como algún factor en común, ¿no? Entre todas estas provincias, básicamente. Entonces analizaba, ¿son poderes legislativos unicamerales o bicamerales? ¿No? Como es más fácil sancionar leyes de paridad en legislaturas que sean unicamerales o que sean bicamerales. Y es más fácil que estos proyectos se sancionen dentro de una reforma electoral o fueron presentados de manera individual. Y estos proyectos además fueron presentados por el oficialismo y entonces eso les dio cierto grado de apoyo o fueron presentados por bloques opositores al oficialismo, ¿no? Entonces dentro de la dimensión del poder legislativo yo analizaba todas estas cosas. Y además analizaba el debate parlamentario. Entonces lo que hice fue leer las de grabación de las sesiones de las legislaturas, de las sesiones en las que se habían aprobado los proyectos. Entonces yo busqué, bueno, cuál fue la fecha de sanción del proyecto en la legislatura, recabé información, extraje las versiones taquigráficas, se llaman, ¿no? De toda la versión escrita de todo cómo fue la discusión ese día en la legislatura, y entonces quería ver cuáles eran los argumentos que usaban los legisladores y las legisladoras para estar a favor o estar en contra de la ley, ¿no? Entonces quería ver si había un isomorfismo discursivo, ¿no? Que esto es algo que hablaba Caminote, si es que si todos tienen un discurso parecido, ¿no? Y hacen referencia a convenciones internacionales
o hacen referencia a quizás legislaciones de que, como decir, bueno, ya hay provincias que desde el 2000 tienen leyes de paridad, entonces, bueno, ¿cuáles eran los argumentos que se habían usado para aprobar esas leyes? Entonces miraba eso dentro de la dimensión de poder legislativo. Después miraba la dimensión del sistema electoral. Y entonces hay mucha bibliografía que dice que bajo determinadas características del sistema electoral esto favorece, ¿no?, a la aprobación de estas normas. Cuando, por ejemplo, hay distritos con magnitudes amplias, entonces hay mayores puestos en juego, entonces distritos plurinominales con características más de representación proporcional son más como tienden a favorecer la participación de las mujeres, y entonces ver si estas provincias que habían sancionado estas leyes tenían que ver con estas características, si sus sistemas electorales tenían estas características o no, y efectivamente encuentro que no, tampoco es un factor común. Después miro lo de la dimensión del sistema de partidos. ¿Por qué? Porque hay otra literatura que dice que a mayor fragmentación o menor fragmentación del sistema de partidos, esto puede favorecer o no, ya no me acuerdo cuál era de las dos, que haya más mujeres en las listas, por ejemplo, y entonces ver si tenía que ver con una cuestión del sistema de partidos. Entonces miraba el número efectivo de partidos en la en la elección anterior a la sanción de esa ley, para ver, bueno, cómo era la competencia electoral antes de que se sancionaran estas leyes. ¿Qué había pasado? ¿Había mucha competencia? ¿Había poca competencia? Y entonces miraba también la diferencia entre el primer y segundo candidato a la gobernación, para ver si habían sido elecciones competitivas o no. Y entonces, porque también hay mucha bibliografía que lo que dice es que en escenarios competitivos los gobernadores tienden a sancionar leyes que tiendan a favorecer a sectores más minoritarios porque necesitan esto, ¿no?, del apoyo de otros sectores de la sociedad. Y entonces, bueno, sancionar este tipo de leyes quizás les es conveniente para sumar votos, ¿no? Entonces, bueno, también miraba qué tan competitivas habían sido las elecciones en las que había asumido ese gobernador, bajo el cual después se sanciona la ley de paridad. Em, y después creo que hasta ahí llegaba, ¿no? Y entonces, como que analicé todos estos factores en esos 8 casos, si no me equivoco, que eran los que yo tomaba de sanciones de leyes de paridad en este periodo. Y como conclusiones llegaba a que, bueno, que en realidad no había, como más allá de algo discursivo, que había bastante similar entre algunas provincias, y que muchas habían sido sancionadas que se habían sido presentadas, o los autores principales de los proyectos cero venían del peronismo. No había muchos factores en común entre todas estas provincias, ¿no? Como que no había un comportamiento muy similar, ¿no? Habían sido procesos, que es un poco después lo que dicen Caminiti del Cogliano, ¿no? Como que cada proceso tuvo una lógica distinta. Pero bueno, a mí me llamaba la atención esto, que eran todos proyectos que se habían sancionado antes de tener una ley nacional. Entonces me interesaba ver, bueno, qué había sido de todos estos factores que podrían haber impulsado en cada caso, haciendo el recorrido de lo que la bibliografía reconoce como factores que pueden incidir en esto, ¿no? Y entonces por eso hice esa selección de dimensiones, básicamente. Y después decía, bueno, quizás habría que ver una dimensión que sea movilización social, ¿no? Que es como, bueno, es muy difícil de medir. Intenté medirla mirando las organizaciones de la sociedad civil que tuvieran que ver con derechos de las mujeres, que estuvieran reconocidas en cada provincia, y tuve acceso a esa base de datos que es del CENOC. Me costó mucho acceder. Pero también es raro medir movilización social mirando la cantidad de organizaciones de la sociedad civil inscriptas, porque hay muchas que seguramente no están inscriptas. Entonces, bueno, es un indicador que yo tomé de un texto de Smulovitz, igual, no era mío, que ella analizaba leyes de protección integral de las mujeres, ¿no? Leyes contra la violencia a nivel provincial, y usaba ese indicador para medir movilización. Entonces, bueno, esto también la importancia de leer mucho marco teórico para entender, bueno, esto, cuáles son los factores que la bibliografía reconoce como factores intervinientes en estos procesos, y que, claro, la mayoría habían sido estudiados para nivel nacional. Entonces, un aporte era, lo que pretendía este trabajo era aportar algo para entender dinámicas que suceden a nivel subnacional, ¿no?
Y más teniendo en cuenta cuando la ley de cupo femenino había sido, sí, efectivamente una ley que se había aprobado a nivel subnacional con este efecto arrastre, bueno, claramente acá no había ningún efecto arrastre, o sea, no teníamos ese factor porque no había ley de paridad nacional. Entonces, bueno, eso fue lo que me motivó mucho a investigar, o sea, en mi último seminario de la carrera, que era el de federalismo y gobernabilidad, y de eso hice mi trabajo final, que saben, bueno, en la UBA no tenemos tesis, no tenemos TFG, pero bueno, este era, te recibís con un trabajo final de un seminario por lo general o una materia electiva, eh, y yo había, bueno, planteado un proyecto de investigación con este tema. Y bueno, y eso después al siguiente año, esto fue 2017 cuando yo me recibí, en 2018, durante 2018 trabajé en todo esto, en hacer todos estos relevamientos de datos y qué sé yo, y los presenté en Rosario. Y después los presenté también en la SAP, que ya ahí me centré, ya la SAP fue 2019, entonces ya teníamos una ley de paridad a nivel nacional y había nuevas leyes de paridad a nivel subnacional, entonces amplié mis casos, y bueno, y también lo presenté ahí. Y bueno, y después todo esto devino en el índice de derechos políticos de las mujeres a nivel subnacional, que ya está publicado en la revista, estoy esperando que me manden igual la revista maquetada y después se los comparto, que eso es mi tesis de maestría, la que se publicó ahora. Así que bueno, nada, esta fue una primera experiencia escribiendo ponencia. eh, Después la mandé a una revista y me hicieron comentarios muy feos. Y entonces no lo quise publicar después. Pero bueno, esto es muy variante todo esto, ¿no? Y efectivamente es medio un cocoliche esa ponencia porque eran muchos factores, yo quise abarcar un montón de cosas, y entonces estaban bien después los comentarios que me hicieron, era un montón para esto, para una ponencia de máximo de 30 páginas, ¿no? Quizás para una tesis podía ir, pero bueno. Así que bueno, esto era, principalmente no teníamos muchos textos porque después me di cuenta que siempre nos quedamos sin tiempo, entonces preferí concentrar en estos trabajos, sobre todo esto para que vean una experiencia de ponencia de Rosario, para que vean también, bueno, este tema que es, bueno, a mí es mi tema de investigación, ¿no? Más nivel subnacional y derechos políticos a nivel subnacional. Em, pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo, que nos quedan unos minutitos, nos quedan 3 minutitos todavía. Yo siento que estuvo muy bueno, que los textos aportan un montón. Va, por lo menos para, o sea, por más que nosotras desde nuestro lado estamos investigando por ahí cargos ejecutivos, está re bueno para tener en cuenta algunos y demás. Siento que estuvo muy piola. Y sobre todo pienso para marco teórico.